La mayoría de la gente cosecha la mitad de pimientos que su planta podría darle, y ni siquiera se da cuenta. Y el problema no es la semilla, no es la maceta, no es el abono caro, ni siquiera es el clima. Hay algo que muchos agricultores hacen cada temporada, un gesto pequeño, casi invisible, que decide si tu planta te da 4 pimientos tristes colgando de una rama o se llena de fruto hasta doblarse de peso. Y no es un truco de revista ni la promesa de un fertilizante milagroso. Es algo concreto, real, que cambia por completo lo que esa planta es capaz de producir. Porque el pimiento no es una planta tacaña, es una planta que responde, que devuelve casi con exactitud lo que recibe. Y por eso unos cosechan a montones, mientras otros se quedan mirando una planta verde, frondosa y casi vacía, preguntándose qué hicieron mal. Hoy vamos a hablar de los pimientos sin rodeos, sin exageraciones y sin fórmulas mágicas. ¿En qué momento exacto se aplica el truco? ¿Por qué funciona? ¿Qué errores arruinan la cosecha antes siquiera de empezar? ¿Y qué hacen los agricultores que tú, casi seguro, todavía no estás haciendo? Todo lo que necesitas saber para que esta temporada tu planta te dé pimientos como no los has visto antes. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora mismo. Subimos este tipo de contenido todas las semanas. Y si el vídeo te está siendo útil, dale me gusta antes de seguir. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo temas como este. Dicho esto, vamos al grano. Primero hay que entender algo básico, porque sin esto, el truco que viene después no te va a servir de nada. El pimiento no es una planta caprichosa, es una planta lógica. Todo lo que hace tiene una razón, y casi siempre esa razón tiene que ver con una sola cosa: cómo reparte su energía. Esa idea, la de la energía repartida, va a aparecer una y otra vez a lo largo de este vídeo, porque es la llave que abre todo lo demás. Botánicamente hablando, el pimiento, cuyo nombre científico es Capsicum annum, es una planta herbácea originaria de Perú y Bolivia, que más tarde se expandió por toda América y desde ahí al mundo entero. En cultivo casi siempre se comporta como una planta anual, es decir, hace todo su trabajo en una sola temporada: crecer, florecer, cargar fruto y entregar su cosecha. Tiene una raíz central que busca profundidad, un tallo erguido que se ramifica en unas pocas bifurcaciones, hojas alternas, flores normalmente blancas y solitarias, y un fruto que en realidad es una baya, con esa variedad enorme de formas, tamaños y colores que todos conocemos. Hasta aquí nada raro, pero hay un detalle en esa descripción que casi nadie tiene en cuenta y que lo explica casi todo. El tallo se ramifica en pocas bifurcaciones, pocas, y ahí, en esa palabra, se esconde la mitad del problema, porque una planta con pocas ramas tiene pocos sitios donde poner flores, y una planta con pocas flores, por muy sana que esté, nunca va a darte muchos pimientos. Guárdate esta idea, porque vamos a volver a ella en el momento clave. Lo curioso del pimiento es su personalidad, si se le puede llamar así. A diferencia de otras plantas que perdonan casi todo, el pimiento es de los que devuelven exactamente lo que reciben. Lo cuidas con criterio y te llena la planta de fruto. Lo cuidas con buenas intenciones pero sin entenderlo, y te castiga de la forma más frustrante que existe. Te regala una planta preciosa que no produce casi nada. Y aquí está la primera gran trampa, la que confunde a la mayoría. Mucha gente cree que una planta grande, verde y frondosa es una planta exitosa. Parece lógico, ¿verdad? Se ve sana, se ve fuerte, se ve viva. Pues bien, según la experiencia de quienes llevan años cultivando, suele ser justo al revés. La planta más bonita del huerto es, muchas veces, la que menos pimientos da. Y entender por qué pasa eso es el primer paso para no cometer el error que comete casi todo el mundo. Pero antes de llegar ahí, hay que repasar las condiciones básicas, porque si estas no están bien, ningún truco del mundo va a funcionar. Empecemos por la luz, que con el pimiento no es un capricho, es una necesidad innegociable. Se suele decir que el pimiento rinde bien con unas 6 a 8 horas de sol directo al día. No luz filtrada, no claridad de ventana, sol de verdad. Es una planta de clima cálido, y su punto óptimo está más o menos entre los 20 y los 30 grados. Y aquí aparece algo que poca gente conecta. El momento más delicado de toda la vida de la planta es la floración. Cuando hace demasiado calor, cuando las noches se ponen frías, o cuando hay cambios bruscos de temperatura,
La planta hace algo que desespera a cualquiera. Deja caer sus flores. Las suelta antes de que lleguen a convertirse en fruto. Y esto es importante que lo grabes, porque más adelante vamos a ver que la caída de flores es una de las formas que tiene el pimiento de hablarte, de avisarte de que algo no va bien. Por ahora quédate con la idea. Sin sol suficiente y sin una temperatura razonable, la planta florece pero no cuaja. Y una flor que no cuaja es un pimiento que nunca existió. Luego está el riego, donde se cometen errores casi a diario. El pimiento no quiere extremos, ni encharcado ni reseco. Quiere constancia. Lo que más daño hace no es regar poco o regar mucho, sino regar de forma irregular, alternando días de sequía con días de inundación. Esa montaña rusa de agua es justamente lo que provoca que las flores y los frutos recién formados se caigan. Si la planta pasa sed en plena fructificación, suelta carga para sobrevivir. Y si le sobra agua de forma constante, las raíces se ahogan, dejan de funcionar. Y entonces da igual lo que hagas por arriba, porque el problema está abajo, donde no lo ves. La regla práctica es sencilla. Riega cuando la capa superficial de la tierra empiece a secarse, pero sin dejar que el cepellón se deshidrate del todo. En verano y en maceta, eso suele significar regar bastante seguido, pero constante, siempre constante. Y ahora llegamos al error más importante de todos los básicos, el que está detrás de esa planta enorme que no produce nada. El nitrógeno. Presta atención a esto porque es probablemente la causa número 1 de cosechas decepcionantes. El nitrógeno es el nutriente que hace crecer las hojas. Es el responsable de ese verde intenso, de esa frondosidad que tanto nos gusta ver. El problema es que cuando hay demasiado nitrógeno, la planta se vuelve, como dicen muchos agricultores, a hoja. Se obsesiona con producir follaje y se olvida de producir fruto. Toda su energía, esa energía de la que hablábamos al principio, se va hacia las hojas en lugar de hacia las flores. Por eso, esa planta gigante y preciosa te da 3 pimientos contados. No le falta fuerza, le sobra fuerza en el sitio equivocado. Por eso, cuando la planta entra en floración, conviene bajar el nitrógeno y pasar a una alimentación más equilibrada, con buen aporte de fósforo, potasio y calcio. El fósforo y el potasio empujan la flor y el engorde del fruto, y el calcio ayuda a que esos frutos salgan firmes y sanos. En resumen, nitrógeno para construir la planta joven, pero potasio y equilibrio cuando llega la hora de cargar fruto. Quien entiende este cambio de fase ya tiene media batalla ganada. Muy bien, ya tienes sol, agua constante y nutrición equilibrada. Con eso solo, ya estarías por delante de la mayoría. Pero esto sigue siendo la base, el suelo firme sobre el que se construye lo importante, porque ahora viene lo que de verdad separa una cosecha normal de una cosecha que desborda la planta. Ahora viene el truco. Y te voy a pedir algo, que no lo apliques hasta entender por qué funciona, porque hacerlo en el momento equivocado puede arruinarte la planta en lugar de multiplicarla. Esto es lo que hacen muchos agricultores cada temporada y que casi nadie aplica en casa. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Eso de que el tallo del pimiento se ramifica en pocas bifurcaciones. Aquí es donde esa idea se convierte en oro. El truco central no es uno solo, es una cadena de 3 gestos que se apoyan entre sí. Y entender la cadena completa es lo que cambia todo. El primero, y el más poderoso, se llama pinzado o despunte. Suena técnico, pero es de lo más simple. Consiste en cortar la puntita de crecimiento de la planta cuando todavía es joven. Sí, cortarla a propósito. Y aquí viene la parte que parece magia, pero es pura biología. La planta tiene lo que se llama dominancia apical, que es una forma elegante de decir que la punta manda. Mientras esa punta principal exista, la planta concentra casi toda su energía en crecer hacia arriba, alta y solitaria, con pocas ramas. Pero en el momento en que le quitas esa punta, la planta se queda sin jefe, y entonces ocurre algo precioso. Reparte esa energía entre las yemas laterales y empieza a sacar ramas por todos lados, más ramas. Y aquí está, el corazón de todo. Así que escúchalo bien. Cada rama nueva es un sitio nuevo donde pueden aparecer flores. Y cada flor es un pimiento en potencia. Una planta alta y solitaria tiene pocos puntos de floración. Una planta ramificada tiene muchos. Por eso, un solo corte, bien hecho, puede transformar por completo el potencial de cosecha de tu planta. No es magia, es matemática vegetal. Más ramas, más flores,
más fruto. Pero, y este pero, es fundamental. Hay un momento exacto para hacerlo y un momento en el que sería un desastre. Esto es lo que casi nadie te cuenta y lo que separa al que multiplica su cosecha del que se carga la planta. El pinzado solo se hace en plantas vigorosas y bien establecidas. La señal que usan muchos agricultores es esta. Espera a que la planta tenga unos 3 o 4 pares de hojas verdaderas y mida alrededor de 15 a 20 centímetros de altura, con la raíz bien agarrada y el tallo firme. Cuando llegue a ese punto, cortas el ápice por encima de un nudo sano, con tijeras limpias o incluso con los dedos, si el tallo todavía está tierno. Y ya está. La planta hará el resto. Si está creciendo activa y con buen sol, en poco tiempo verás brotar las ramas laterales. Ahora, cuando no, hacerlo, que es igual de importante. Jamás despuntes una planta débil, amarilla, recién trasplantada, o que esté sufriendo por calor o falta de agua. Si la planta está estresada, ese corte en lugar de empujarla, la hunde. Tampoco lo hagas con tiempo muy húmedo o con riesgo de hongos, porque la herida del corte cicatriza peor y puede infectarse. La regla de oro es simple. Solo cortas a una planta que esté fuerte y feliz. A una planta sufriendo, la dejas en paz. El segundo gesto de la cadena tiene un nombre que parece sacado de un cuento, la flor del rey. Y sí, suena a leyenda de huerto, pero tiene una explicación de lo más concreta. La flor del rey, o flor real, es la primera flor que aparece, normalmente en la primera bifurcación de la planta, cuando todavía es joven. Y aquí está lo que parece un contrasentido, pero es uno de los secretos mejor guardados del cultivo. Muchos agricultores la quitan. Le arrancan a la planta su primera flor a propósito. ¿Por qué harían algo así? Si lo que queremos es más fruto. Porque esa primera flor, si se la dejas a una planta todavía pequeña, le impone una carga enorme demasiado pronto. La planta se vuelca en alimentar ese único fruto solitario y frena todo lo demás. El crecimiento, la ramificación, la construcción de su estructura. Es como pedirle a Kleckkammer y hay alguien que cargue un peso enorme antes de haber terminado de crecer. Al quitar esa flor, la planta redirige toda esa energía hacia hacerse más robusta, sacar más ramas y preparar muchos más puntos de floración para más adelante. Sacrificas un pimiento temprano para ganar, después, una cosecha mucho mejor repartida. Es paciencia pura, y es exactamente el tipo de decisión que distingue a quien cultiva con experiencia de quien cultiva con ansiedad. Y el tercer gesto cierra el círculo, y es el que mucha gente olvida justo cuando ya casi lo tenía todo. Cosechar a tiempo. Parece obvio, pero es de los más ignorados. Cuando dejas un pimiento maduro demasiado tiempo en la planta sigue invirtiendo energía en ese fruto viejo en lugar de fabricar nuevos. Es como si pensara que su trabajo ya está hecho. Pero en el momento en que recoges ese fruto a tiempo, en cuanto ha alcanzado el tamaño y el color que buscas, le mandas a la planta una señal clarísima. Sigue produciendo. Todavía hay trabajo que hacer. Y la planta responde emitiendo nuevas flores y cuajando nuevos pimientos. Esto, que en el campo se sabe de toda la vida, es especialmente decisivo en las plantas de casa, donde el número total de frutos depende muchísimo de que el ciclo de floración no se detenga nunca. Así que ahí tienes la cadena completa, el verdadero truco. Pinzar joven para multiplicar las ramas, quitar la flor del rey, para que la planta se haga fuerte antes de cargar, y cosechar a tiempo para que no deje de producir. 3 gestos sencillos que se potencian entre sí, pero... Y quiero ser honesto contigo porque esto no es magia. Todo esto solo funciona si la planta tiene la luz, el agua y la nutrición que vimos antes. El truco multiplica los puntos donde puede haber fruto, pero es la planta sana la que tiene que llenarlos. Sin esa base estarías pidiéndole peras al olmo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se hace todo esto bien? ¿Y qué pasa cuando se hace mal? Porque el contraste es brutal, y aprender a verlo te va a convertir en mejor cultivador que cualquier manual. Una planta de pimiento bien llevada se ve compacta pero vigorosa. No es la más alta del huerto, ni la más espectacular. Tiene las hojas de un verde sano, los espacios entre hojas no demasiado largos, varias ramas bien repartidas, y sobre todo tiene continuidad. Flores que se van transformando en frutos, una detrás de otra, sin parar. Esa palabra, continuidad, es la marca de una planta que ha encontrado su equilibrio, y los frutos lo demuestran.
más uniformes, más firmes, de mejor color, sobre todo cuando el potasio y el magnesio están bien aportados. Esa es la imagen del éxito. Ahora la otra cara, la planta improductiva. ¿Te suena de algo? Es la que está muy verde, muy frondosa, muy bonita por fuera. Tanta hoja, tan poco fruto. Esa planta no es que sea floja, es que ha invertido toda su energía en el sitio equivocado, en vegetación, que no se convierte en cosecha. Y casi siempre detrás hay las mismas 4 o 5 causas: demasiado nitrógeno, poca luz, una maceta demasiado pequeña, un riego irregular, o temperaturas que sabotean el cuajado. La buena noticia, y aquí hay esperanza para todos, es que el pimiento perdona si lo corriges a tiempo. Porque una planta que ha sufrido puede recuperarse, y bastante bien, siempre que todavía tenga raíces activas y tejido sano. Cuando corriges el riego, mejoras la luz o ajustas el abonado. No esperes un milagro de un día para otro. La recuperación del pimiento es gradual, tiene su orden. Primero la planta frena el deterioro, deja de empeorar. Después empieza a sacar hojas nuevas, señal de que vuelve a confiar. Y más tarde, si las condiciones se mantienen estables, retoma la floración y vuelve a cuajar fruto. Cuánto tarde depende de lo largo que haya sido el estrés y de si hubo daño en las raíces. Pero la lección es preciosa. Muy pocas veces es demasiado tarde. Si la planta sigue teniendo vida abajo, casi siempre tiene una segunda oportunidad arriba. Y esto nos lleva a algo que tienen todas las grandes plantas de huerto, y el pimiento de manera especial. La planta te habla, constantemente. Solo hay que aprender a escucharla. Y una vez que aprendes, ya no se te olvida. Las flores que caen antes de abrirse o justo después son su forma de decirte que algo la está estresando. Calor excesivo, una noche fría, sed o un desequilibrio en la nutrición. Las hojas amarillas suelen hablarte de las raíces, exceso de agua, mal drenaje o una carencia de nutrientes. Y si además el crecimiento se ha frenado, es que el problema es de fondo. Las hojas caídas y blandas son más tramposas, porque pueden significar tanto falta de agua como exceso, ya que en ambos casos las raíces dejan de funcionar bien, y los bordes secos, los tallos débiles o las manchas suelen ser estrés acumulado, sales en el sustrato o la llegada de alguna plaga. Lo fascinante de todo esto es que, igual que pasa con quien lleva años cultivando, llega un punto en que ya no necesitas pensarlo. Miras la planta un segundo y sabes si está contenta o si te está pidiendo ayuda. Convivir con un pimiento se convierte, en cierto sentido, en un ejercicio de observación. No estás todo el día haciéndole cosas, estás aprendiendo a leerlo. Y aquí conviene desmontar un par de mitos, porque hay ideas muy repetidas que hacen mucho daño. Existe la creencia popular de que más fertilizante siempre da más cosecha. Es de las más extendidas y de las más falsas. Ya lo vimos. Demasiado nitrógeno dispara las hojas y hunde la producción. Más no es mejor. Equilibrado es mejor. Y existe esa otra idea, la de que una planta más grande produce necesariamente más. Tampoco es cierto. Una planta enorme pero mal regada, sombreada o con las raíces dañadas puede florecer mucho peor que una planta más pequeña pero bien equilibrada. Por eso, los agricultores con experiencia casi nunca se fijan en el tamaño bruto de la planta, se fijan en su equilibrio, en si está construida para producir o solo para impresionar. Y esa, quizás, sea la enseñanza más valiosa que deja el pimiento, que la abundancia no viene de forzar la planta, ni de llenarla de comida, ni de dejar que crezca sin control. Viene de entender cómo reparte su energía y de ayudarla a dirigirla hacia donde a ti te interesa. Viene de un corte, hecho en el momento justo, de una flor sacrificada a tiempo, de un fruto recogido sin pereza. Gestos pequeños, casi invisibles, que ningún espectador casual notaría, pero que al final de la temporada marcan la diferencia entre una planta que llenó la cesta y una que apenas dio para una ensalada. En un mundo donde queremos resultados rápidos y espectaculares, el pimiento nos recuerda algo distinto, que las mejores cosechas no se consiguen haciendo más, sino haciendo lo correcto en el momento correcto, que a veces, para tener más fruto, lo primero que hay que hacer es cortar, y que la planta, si la escuchas, casi siempre te dice lo que necesita mucho antes de que sea demasiado tarde. Así que esta temporada, cuando mires tu planta de pimiento, no te dejes engañar por lo verde y lo frondosa que esté. Pregúntate si está construida para producir,
Pínzala cuando sea fuerte. Quítale esa primera flor con valentía. Recoge a tiempo. Y dale sol, agua constante y la nutrición justa. Haz eso. Y verás cómo esa misma planta que el año pasado te dio 4 pimientos tristes, esta vez se llena de fruto hasta doblar las ramas. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Tienes pimientos plantados esta temporada? ¿Habías oído antes lo de quitar la flor del rey? ¿O te ha sorprendido tanto como a la mayoría? ¿Alguna vez tuviste una planta enorme y preciosa que no te dio casi nada y no entendías por qué? Cuéntamelo en los comentarios, porque esas historias siempre enseñan muchísimo y seguro que a alguien más le sirven. Y si este vídeo te ha sido útil, dale me gusta ahora antes de irte y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene, que la próxima temporada tu cosecha lo va a notar.